Yo creo que en este mundo falta el conocimiento de la historia y eso yo lo noto mucho en todo. Hasta llegar a otra cosa que Huelva niega, y es que a finales del siglo XIX Huelva era una ciudad cosmopolita y burguesa. Y eso muchas veces ha dicho, no es que Huelva siempre ha sido un pueblo. No, lean, por favor. Al poco tiempo, Río Tinto era la primera mina del mundo. Trabajaban hombres, mujeres, niños. En el caso de Río Tinto, se hacen postales en las que vemos a los trabajadores metidos hasta la rodilla en las aguas ácidas. Claro, no pasa nada. Es el progreso. ¿Qué conservamos hoy en Huelva de herencia del legado británico? El muelle de Tarsis y el muelle de Río Tinto, que mal llamamos aquí del tinto, pues demostrando otra vez el desprecio de nuestra historia. ¿Es cierto esto que también el veraneo en Punta Umbría lo inician los ingleses? Totalmente. Claro, lo inicia Sunday. Y una biografía nunca es un cuadro completo. Entre otras cosas porque no tenemos a la persona para preguntarle. Pocos años antes de morirse todavía tuvo la iniciativa de montar la primera sociedad pesquera que en Huelva iba a utilizar barcos de vapor. Sí, ha sido la primera mujer rectora de la Universidad de Huelva. Claro, la primera de la Universidad de Huelva, la tercera de Andalucía. Bueno, yo en aquel momento tenía una situación personal complicada con mi hermana enferma de cáncer. Me pareció como que sí, que podía ser un momento que en la Universidad de Huelva se podían hacer cosas. Es una bueno, ahora tú nos lo explicarás muy bien. Nuevamente, grosso modo, se produce una manifestación, ¿no?, para protestar por todas estas condiciones de trabajo, teleras, tal, que se dirige de forma festiva hacia Río Tinto. Cuéntanos, por favor. El 4 de febrero es la desembocadura de un proceso que empieza muchos años antes. Y es como un proceso en el que pues todo se va como calentando y haciendo cada vez más complejo hasta llegar a un punto en el que el ejército viene aquí, ¿no?, a ver qué pasa. Y bueno, y termina matando a gente. Y es un proceso, como digo, en los que entran muchos factores, que no es exclusivo de Río Tinto, que se estaba produciendo en otras minas de la provincia, también se estaba produciendo en Tarsis, y que expresa pues el malestar de los trabajadores, el típico malestar obrero por una serie de condiciones laborales, sumada a los días de manta, sumado al perjuicio de la salud, ¿no?, a la molestia que producen los humos. Los días de manta, perdona, son estos días que no pueden trabajar debido a la cantidad de humo, ¿no? Sí. Y no cobran. No trabajan en los sectores que estén afectados por esos días de manta y no cobran. Entonces ellos querían como que esos días de alguna forma se compensaran. Claro. Y bueno, eso está muy documentado, hay una serie de reivindicaciones, las propias de la época: disminución de la jornada, mejora de los salarios, no tener que pagar dinero de los economatos. Es decir, hay una serie de reivindicaciones muy propias de la época, pero aquí sumada a este tema de las teleras. Y luego tenemos la otra parte, que es la parte de los agricultores, que fundamentalmente no eran pequeños agricultores, porque el reparto de la tierra lo que generaba en Huelva es un sistema latifundista. Hablamos de grandes agricultores, que además son grandes caciques, que llevan muchos años controlando la riqueza y la política de la provincia y que ahora se ven desplazados por la minería, sí, y por el poder político de la compañía. Entonces hay una lucha política ahí, eso lo estudié yo en mi tesis, de ahí empecé ya también a meterme en esto, que además está documentada, ¿no?, que ellos ven a la compañía como el factor político que les ha arrebatado su poder. Claro. La compañía, eso se ve muy bien en las discusiones del Consejo de Administración. La compañía, desde el año 82 al menos, está mirando esto con una gran preocupación, sobre todo porque le cuesta mucho dinero. Claro, es decir, ellos tienen que indemnizar. Cuando se demuestran que los humos han destrozado, por ejemplo, cosechas, tienen que indemnizar. Como tienen tantos humos, los mapas de la propia compañía marcaban unas áreas de indemnización gigantescas también. Claro. Y entonces, en el año 82, el Consejo de Administración dice, hay que acabar con esto. No porque estén preocupados por el medio ambiente, ni por la vida de los obreros, sino porque les cuesta mucho dinero. Y empiezan a investigar para ver cómo se puede cambiar el sistema de calcinación, en cualquier caso, cómo disminuir esas emanaciones de humo. Para ahorrar los costes que tienen en indemnizaciones. Y Tarsis empieza a hacer lo mismo. ¿En Tarsis se prohíben antes o se acaban las teleras antes que en Río Tinto? No, no es verdad, también es otro mito. También lo había escuchado. Tarsis, sí. Tarsis
sometida a esta misma situación que en Río Tinto, pero más pequeñita, también tiene manifestaciones y protestas de los pueblos y tal. Tarsi lo que hace es reorientar su producción de manera que pone un sistema que le supone una inversión económica muy grande de acondicionamiento del terreno para que en lugar haya lo que se llama la cementación natural, que no hay que calcinar el mineral. Entonces es un proceso más lento que requería una inversión grande y Tarsis lo hace. También Tarsis tendía a producir más azufre que cobre. De ahí el nombre de la empresa, ¿no? Sulfur and Copper Company, porque Tarsis está muy orientada a la producción de azufre. Entonces es otra situación. Es verdad que entonces Tarsis empieza a disminuir la calcinación, pero hay un dato muy claro. Cuando la reina regenta llega a Huelva para la celebración del año 1892, se presenta una comisión de vecinos de la Zarza a pedirle a la reina que suprima las calcinaciones de Tarsis. Es decir, que Tarsis disminuyó, pero no desapareció la calcinación. Y en el caso de Río Tinto, pues ese proceso se hace más lento, más tarde, pero terminó haciéndose y se fueron disminuyendo las calcinaciones hasta principios del siglo XX. Yo creo que hasta 1907 por ahí todavía se calcinaba. Interpreto por todo esto que me dices que realmente la presión obrera era muy fuerte. Sí. Seguro que muy justa también. Por eso también la empresa tiene un control férreo del movimiento de los trabajadores. Sí. Tenía un sistema de espionaje interno para saber cada uno con quién hablaba, a dónde iba, en qué periódico leía y qué había contado en el mercado. Ya ves. Y llega un momento, sobre todo eso ya en el siglo XX, que los grandes movimientos huelguísticos no se inician en Río Tinto porque el control es muy grande, sino que se inician en la ciudad de Huelva. Ajá. Se inician aquí, donde hay un espíritu más libre para poder organizar una huelga o un movimiento, sobre todo huelgas, ¿no? Sí. Y luego se extienden a Río Tinto. Eso es un fenómeno muy curioso. Y volviendo al día de la manifestación, el año de los tiros. Bueno, pues lo que tú has dicho, una manifestación, por lo que sabemos, pacífica y festiva, porque sí. No era un movimiento obrero que en ese momento hubiera dado señas de ninguna agresividad. Luego sí, como te digo, hay hasta atentados, pero en ese momento no había habido nada que hiciera pensar que son gente peligrosa. Pero hay miedo por parte de la empresa, hay miedo, también es muy propio de las empresas del siglo XIX que se precipitan con medidas muy duras cuando no ha habido una motivación clara, ¿no? Entonces la manifestación es festiva, es multitudinaria, que quizás es lo que dio más miedo, ¿no? La sensación de multitud que se congrega. La multitud no gusta en el siglo XIX y da miedo de por sí. Y entonces, bueno, pues ahí hay un momento en el que se llama a las tropas llegan y en un momento dado que no se sabe si es que hay un error o una orden mal dada, pero claro, se dispara sobre la gente. Se dispara indiscriminadamente con armamento que tenía mucha capacidad de hacer daño y probablemente hubo mucho daño por el propio ataque y mucho daño en la huida. Porque la plaza de Río Tinto del pueblo antiguo era una plaza cerrada sí. Y probablemente pues hubo gente que fue pisoteada o claro, porque se produce una estampida del miedo que eso genera, ¿no? Siempre se ha dicho que en connivencia con el gobernador civil de Huelva de la época. No sé si esto está... el gobernador, sí, el gobernador civil no lo dice, no viene el ejército. Eso así funciona España en ese momento, ¿no? Es decir, la empresa tenía sus propios guardias, como hoy llamaríamos guardias de seguridad, ¿no? La empresa tiene sus propios guardias y hay destacamentos de guardia civil y tal, pero para que venga el ejército la orden la da el gobernador civil y lo consulta con Madrid, te lo digo ya, vamos, eso está claro, eso no viene de casualidad, sobre todo porque Huelva no tenía ejército, tienen que venir de otra provincia y eso hay que organizarlo y eso tiene que estar dada una orden desde arriba. Vamos, eso ya está muy estudiado también por Gerard Chastañaret y están los telegramas y las órdenes que se dan. ¿Qué estimación de muertos hay de aquel día? Da igual. Esto es también otra polémica que me parece decir, este afán de algunos historiadores por sumar más muertos, es que aunque hubiera habido un solo muerto, ya es un desastre, ¿no? Es decir, es una muerte injusta que nunca debió producirse. Fueron 100, probablemente nunca lo sabremos, porque además en esa época eso no se contabiliza, no se registra, no hay transparencia en lo público para que se sepa. Fueron muchos e innecesarios e injustos. Es decir, a mí esto de una especie de escalada en la que se entró en un determinado momento, no, yo es que he descubierto que fueron 100 no sé cuánto, no, yo he encontrado 20 más.
Vamos, bueno, un poco a ver, si es una matanza. por entender la magnitud también de la tragedia humana. Muy grande. Un muerto es un muerto, pero que, por poner un poco en contexto, si Sí, fueron... sí. Si Pero que hablamos del orden de 10, del orden de 100... No, hablamos de mucho y de mucha gente inocente. Entonces, es una matanza, eso no se puede poner en duda en ningún momento. Es una masacre inmerecida, injusta, fuera de lugar y dolorosísima, claro que sí. Entiendo que en el contexto de esa época, una empresa tan poderosa como era la Rio Tinto Company, habría muchísimos lazos de poder con los políticos y de la época. La empresa siempre tuvo una relación importantísima con el gobierno, con Madrid, tenía una capacidad de influencia muy grande. Claro. Sus directivos venían a España y primero paraban en Madrid para comer con Alfonso XIII o Alfonso XII o con quien correspondiera, con Cánovas, con el que estuviera en ese momento en el poder. Y además se convierten, como te decía, en un agente político. Ellos controlan el voto en la cuenca minera. Entonces, para el gobierno, la compañía hay que cuidarla porque es la que facilita elecciones. Esa dimensión política de la compañía es muy importante para entender otras muchas cosas y tienen una capacidad muy grande de influencia. ¿Y es cierto que después de la matanza se publicó un bando en el que se informaba a los trabajadores de que no se les descontaría del salario aquel día? Yo ahora mismo eso ni me acuerdo. Yo lo que sí te puedo decir es que después de la matanza hay una reacción, como se esperaba, claro, del propio gobierno, y entonces se saca el decreto Albareda del ministro que en ese momento tenía las competencias en esta cuestión, en el que se dice que se prohíben las calcinaciones. Y se le da a las empresas un periodo de tiempo para que las vayan eliminando. O sea, la eliminación, el terminar con las teleras es consecuencia de... No, porque luego se deroga. Bien. Claro, entonces, en primera instancia, ¿no? Sí, las empresas tenían que empezar a disminuir el sistema de calcinación hasta el plazo que les había dado el gobierno, que creo que fue el año 91, por ahí, ¿no? Ahora mismo tampoco me acuerdo exactamente. Y entonces empieza una movilización impresionante de las empresas para que eso se derogue. Y ahí las empresas pues actúan también, como toda empresa de la época, con un chantaje. Es decir, claro, si a mí me cierran las calcinaciones, despido a los obreros. Como las empresas tenían que ir disminuyendo, pues lo que se van haciendo es despidos masivos, algunos incluso no justificados por la desaparición de la calcinación, para hacer una presión social también de que si se quitaba la calcinación, la empresa tenía que despedir a muchísima gente y se creaba una pobreza enorme en la provincia. Al final el decreto fue derogado. ¿Se consiguió algo? Sí. ¿Algún avance? Se consiguió. Claro que se consiguió. En la historia nada es gratuito, todo deja una herencia más o menos cercana o más o menos perceptible. Nunca nada es en balde. Yo creo que eso, aunque se hizo así y se derogó, la empresa siguió invirtiendo en tecnología para eliminar la calcinación. Y a partir del año 95, cuando también se produce un cambio dentro de la directiva, pues hay un cambio tecnológico importante en la empresa y se va disminuyendo progresivamente el sistema de calcinación hasta aplicar el de cementación natural. Entonces, nada es estéril, afortunadamente, ¿no? Porque hubiera sido tristísimo que encima... Lo que pasa que la empresa medía sus beneficios. Sí, que fue un proceso lento, no entiendo. Sí, porque el cambio del sistema implicaba una inversión muy grande que a lo mejor para una empresa pequeña, bueno, pero la empresa tenía que hacer una inversión muy grande y terminó haciéndola y terminó modificando el sistema lentamente, pero lo hizo, ¿no? Aunque ya te digo, hasta principios del siglo XX hubo teleras.